Comenzamos con el control político. Cuando nosotros hablamos de un control político, no solo nos estamos refiriendo a lo que nosotros conocemos como la palabra política, es decir, partidos políticos. Cuando nosotros hablamos de un control político es contrario sensu, es la autoridad que va a tener la normativa o va a emitir todos los reglamentos, todas las normas y los preceptos que deben de seguirse por parte de esas organizaciones políticas, esos comités cívicos o partidos políticos para el desarrollo y el desempeño de la actividad que ellos realizan, que es la política. Eso como un vehículo o como un medio a través del cual se llega al poder a través de elecciones libres mediante el voto o el sufragio, que es universal y secreto, pero que se da por, como nosotros sabemos en nuestro sistema republicano, por periodo de 4 años, siendo el plazo constitucional no prorrogable. No hay reelección, no tenemos reelección, y esa es una forma de control constitucional para el ejercicio del poder público. Entonces comenzamos con la estructura y organización del Estado, régimen político electoral. Necesito por favor que Richard Steven me haga favor de leerme el artículo 223 de la Constitución Política de la República. Steven, por favor. Con doctor licenciado, 223. Sí, gracias. Ok. 223. Libertad, formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. Ahí está. Libertad, perdón, Richard. Libertad de formación y funcionamiento. O sea, hay libertad de formación y de funcionamiento, pero ese funcionamiento es el que va a controlar la autoridad superior, que es la que vamos a analizar. Gracias, Richard. Ok. El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen. Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral será regulado por la ley constitucional en la materia. Por la ley constitucional en la materia. ¿Cuáles leyes constitucionales, Richard, nosotros vimos al inicio de clase? Además de la Constitución, dijimos que habían normas que tenían la misma jerarquía de norma suprema. ¿Cuáles son esas, Richard? Comenzamos por la que se refiere a este artículo, que la ley, aún no. Ahí la tiene la mano. La ley electoral y de partidos políticos, la ley libre de emisión de pensamiento, la ley de orden público y la ley de amparo en extinción personal y constitucionalidad. 100 puntos, Richard. Si hubiese sido ahorita una pregunta de examen, 100 puntos. Gracias. Muchas gracias. Vamos entonces, una ley constitucional en la materia. Quedamos que las leyes constitucionales son aquellas que son emanadas por parte del soberano, es decir, el pueblo, quien manifiesta su voluntad a través de un poder originario, que es una Asamblea Nacional Constituyente. Solo la Asamblea Nacional Constituyente crea normas de carácter constitucional, el Congreso de la República crea normas de carácter ordinario, las demás autoridades crean normas de carácter gubernativo. Vamos a ver, Melanie Stacy. Vámonos a la ley electoral de partidos políticos, mi linda, y me va a leer desde el comienzo, de donde tenemos decreto número 1-85. Llevan la secuencia de las leyes porque recuerdan que la ley electoral es decreto 1-86. Desde donde tenemos decreto número 1-85, Melanie, por favor. Melanie, active su micrófono, mi linda, lo tiene desactivado. Listo. Ahora sí. Ok. Decreto número 1-85. La Asamblea Nacional Constituyente, considerando que la nueva Constitución Política de la República de Guatemala obliga a la reforma de ciertas leyes a fin que las disposiciones de estas resulten acordes con las normas fundamentales, considerando
que la ley electoral y de partidos políticos debe contener y desarrollar los principios que, de acuerdo con la nueva Constitución Política de la República de Guatemala, norman todo lo relativo al ejercicio de los derechos del ciudadano, en lo que atañe a organizaciones políticas, al ejercicio de los derechos políticos adherentes, a la organización y el funcionamiento de las autoridades electorales. Considerando que la evolución de las ideas políticas reclama un tratamiento legal, acorde con el desarrollo actual, circunstancia que debe ser atendida y regulada por toda la ley electoral y de partidos políticos. Por tanto, en ejercicio de las facultades que específicamente le asigna la ley de régimen interior de la Asamblea Nacional Constituyente y en observación al mandato del pueblo, decreta, sanciona y promulga la siguiente ley electoral y de partidos políticos. Gracias. No, gracias, Melanie. Bueno, sí, vamos, si ya que está muy inspirado, veamos el artículo 1. En el artículo 1 encontramos el objeto de la ley. En todas las leyes, lo que nosotros llamamos leyes conexas, es decir, todas las leyes que derivan de, por ejemplo, del Código Civil, la ley del RENAP, la ley de titulación supletoria, todas esas leyes son leyes conexas porque tienen conexión con una materia en específico, que en este caso es derecho civil. Siempre lo más importante que ustedes van a buscar en una ley es el objeto, el artículo que regula el objeto, el artículo que regula la estructura y el artículo que regula el funcionamiento y los recursos de esa ley. Es lo que vamos a ver nosotros acá en la ley electoral y de partidos políticos. Porque si bien es cierto, es la entidad, el Tribunal Supremo Electoral, que regula y es la encargada de velar por el funcionamiento y por el que todo o que se cumpla lo que está regulado en la ley, de la materia, la ley electoral, también esas organizaciones políticas tienen medios de impugnación o recursos, que es la forma como pueden controlar ellos también la actividad del Tribunal Supremo Electoral, comenzando con sus órganos inferiores, o sea, registro de ciudadanos, hasta llegar al pleno de los 5 magistrados, que es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, leemos el artículo 1, que es el objeto de la ley. Gracias, Melanie. Contenido de la ley. Contenido de la ley. La presente ley regula lo relativo al ejercicio de los derechos políticos, los derechos y obligaciones que corresponden a las autoridades, a los órganos electorales, a las organizaciones políticas y lo referente al ejercicio del sufragio y al proceso electoral. O sea, ya vieron que las obligaciones no solo le atañen a las organizaciones políticas, sino que también a las autoridades que tienen a cargo el control político. ¿Qué pasaría si no existiera un control a través de una ley en la materia que regulara esa actividad política? Imagínense cuántos candidatos se han quedado fuera de las contiendas electorales porque no cumplen con X o Y requisitos para postularse de conformidad a lo que está regulado en la ley. Entonces, de allí veamos el ejemplo claro de un control político cuando la señora Suri Ríos se lanza y hace su campaña para la presidencia de la República. ¿Quién es la autoridad o cómo es que se frena la candidatura de Suri Ríos al decirle, permítanos, usted es hija de un ex jefe de Estado, es decir, de alguien que tomó el poder por la fuerza y usted no puede? Entonces, ella en contraposición alega y dice, cuando mi papá hizo eso yo era una niña y recuerdan que salía con su foto, ¿verdad? Donde ella tenía, no sé, 6 años, una cosa así, y decía, ¿por qué voy a pagar con algo que ni siquiera yo conocía cuando esto pasó? Pero está plasmado en la ley y no podemos retorcer la ley. Entonces, vamos a escuchar a Ángel Daniel García. Buenas noches. ¿Qué nos puede, buenas noches, ¿qué nos puede usted comentar respecto a ese control político, no solo con la candidatura de Suri Ríos, sino con la de cualquier otro que tengamos nosotros conocimiento, porque no se ha cumplido
con lo que establece la ley electoral y de partidos políticos para poder entrar a una contienda. Y dígame algunas sanciones que emite el Tribunal Supremo Electoral y por qué a los partidos políticos, comités cívicos u organizaciones políticas. Puchis, me dejó un cachito en blanco, doctora. No, permítame. Bueno, le comento. Me mencionó también que le emitiera más o menos mi opinión respecto a lo sucedido con que al principio sí se pudo postular a candidata a presidenta Suri Ríos y luego no. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Bien, tomando eso, le doy mi opinión. Considero que lo que esté tipificado es lo que se tiene que cumplir. Y si al principio la señorita Suri Ríos se logró postular, es más bien por fines políticos. Así como desde hace no mucho hemos estado viendo cómo la Corte de Constitucionalidad con respecto a lo que aconteció con CICIG y otras acusaciones que se le están haciendo actualmente a algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad tomando roles políticos que no les acontecen cuando su función principal es la de proteger y tutelar el Estado de Derecho, ¿verdad? Porque se cumplen los... Ay, ya me puse nervioso. El debido proceso. Sí, exactamente. Ahora, las sanciones que emite el Tribunal Supremo Electoral, me gustaría que usted más o menos me guiara y yo con todo gusto le respondo. Muy bien, Ángel. Mucha información y mucho contenido en una sola pregunta. ¿Qué pasa cuando una organización, pensemos en un partido político, empieza a hacer spots en medios de comunicación, vallas en la carretera, que hay unos todavía tratan de maquillarlo, otros descaradamente dicen vota partido los arbolitos, ¿verdad? O partido los patitos. Entonces, cuando el proceso electoral se abre, hay una formal convocatoria por parte del Tribunal Supremo Electoral, la cual es publicada en el Diario de Centroamérica, en el diario oficial. Y a partir de allí, hecha la convocatoria, que es más o menos el 2 o el 5 de mayo, entonces todos los partidos políticos pueden hacer cuanta campaña quieran. Ahora bien, dentro de ese marco de campaña, Ángel, ¿qué pasa si ahorita que estamos apenas con 7 meses, diría el señor presidente, de haber tomado la presidencia, empieza un partido político a hacer campaña política para las próximas elecciones? ¿Se le aplicaría lo que se conoce como campaña anticipada? Una sanción, en este caso es pecuniaria, por campaña anticipada. Muy bien, 100 puntos, Ángel. Entonces, tenemos ahí un tipo de control. Quiere decir que muy partido político puede ser, muy derecho a elegir y a ser electo podemos tener, pero hay controles para que esas campañas políticas puedan realizarse en un periodo determinado y establecido por la autoridad superior que controla ese proceso electoral, que es el Tribunal Supremo Electoral. Otra situación, compañeros, resulta que no solo están sujetos a ejercer esa publicidad dentro de una temporalidad determinada, sino que también están sujetos a una fiscalización del dinero que se utiliza para las campañas políticas. Se analiza mucho desde el punto de vista constitucional, y les voy a comentar esto en el doctorado, y pareciera, y les va a dar a ustedes, y a uno se le para el pelo, cuando el catedrático nos dijo, miren, la mejor forma de controlar que no exista dinero del narcotráfico en los partidos y en las campañas políticas es que el Estado, o sea, nosotros, sea
quien le dé el dinero a los partidos políticos para que hagan su campaña. Entonces, digamos que tenemos partido político Los Palitos, partido político Las Palmeritas, partido político Los Patitos, partido político Las Tacitas. Esos 4 partidos políticos, si el financiamiento fuera absolutamente público, tendrían la misma cantidad de dinero cada uno y ejercerían el mismo tipo de campaña. Desde ese punto de vista, usted dice, muy lógico, ¿verdad? Si estuviéramos en un régimen o en un sistema absolutamente limpio. Porque, ¿qué pasa? Que de esos 4 partidos políticos que dije, Los Arbolitos, Las Palmeritas, Los Patitos y Las Tacitas, resulta que 2 tienen el monopolio porque actualmente reciben dinero y se les inyecta dinero de todos lados. Entonces tienen mayor cantidad de tiempo en televisión, tienen mayor cantidad de tiempo en radio, tienen una cantidad de regalías en todos los municipios y tienen cualquier cantidad de vallas en las carreteras. Es decir, a usted lo inundan de esa imagen que usted ya no ve ni al candidato, solo ve el logo del partido. Usted ya no sabe ni quién es. ¿Pero por qué? Porque actualmente se recibe dinero, financiamiento privado y financiamiento público. Así está establecido en la ley. ¿Qué pasa entonces cuando se recibe financiamiento público? Ahí no hay ningún problema porque es el Estado quien lo da y es absolutamente transparente la cantidad de dinero que reciben y cómo la van ellos a manejar, es su problema. Pero ¿qué pasa con este financiamiento privado del cual se desconoce su origen, pero sobre todo se desconocen las cantidades? A ver, ahí alguien, Sergio. Buenas noches, ya me extrañaba que no lo había visto. Buenas noches, Sergio. Comentemos de esto. ¿Qué le parece de este financiamiento privado que todos diríamos, bueno, si ellos se quieren lanzar a presidente, que paguen ellos, yo por qué les voy a pagar? Esa es la primera impresión que nos da, pero ya cuando analizamos eso, ¿de dónde viene la plata? O sea, recuerden que nadie da nada de gratis. Si Sergio está lanzándose para presidente y yo le doy dinerito, ¿será que Sergio se puede negar a un favorcito que yo le pida después? Definitivamente. El único ser que le va, perdón Sergio, ya doy la palabra, el único ser quien le va a dar a usted algo sin pedirle nada a cambio y a ciegas es su bendita madrecita. De allí nadie, ni hermanos, ni novios, nadie. Su mamá, mire, es el ser que le va a dar y ella no va a esperar nunca nada a cambio, nada. Patojos, miren, solo les voy a pedir antes de darle la palabra a Sergio, escriben en el chat y les prometo, es tan corto el tiempo y tan vasto el contenido que quisiera que cuando tuvieran dudas mejor hicieran lo que hacen, por ejemplo, Sergio, Ronnie y otros compañeros, Daniel, que abren micrófono y lo preguntan, porque les prometo, no puedo estar viéndolos, dando el contenido y leyendo el chat. No puedo. Entonces, por favor, les pido que hagamos las consultas como si estuviéramos en clase a viva voz, porque no puedo ingresar aquí. Imagínense, tengo que abrir aquí la pantallita, leer el chat y quito atención a ustedes, que son lo más importante, y que les debo de prestar absolutamente toda la prestancia para poderles aclarar la duda o abrir el debate si es lo que se requiere. Sergio, buenas noches. Buenas noches, doctora. Déjeme contarle de que las reformas que hizo Taracena aproximadamente en las elecciones pasadas ya contenían cierto tipo de cambios en ese tipo de matriz específica, porque ya las donaciones no las recibía directamente el partido político, sino que las donaciones eran recibidas por el Tribunal Supremo Electoral y que se iban a utilizar para poderlas gastar en lo que era la campaña electoral, porque ya se reguló el tema de todo lo que es televisivo y la campaña de medios. Sí es correcto de que realmente nadie le va a regalar, y eso lo sabemos todos, no existe el café gratis. Siempre hay una situación y generalmente ahí es donde se dan los favores políticos dentro de un gobierno.
hicieron estos cambios, desgraciadamente, como fue la primera ocasión, fue una situación de ensayo y error. Y se dieron muchos problemas en las elecciones, las últimas elecciones que ganó el actual presidente Yamatei. Te iba a mencionar también el tema de lo que menciona una compañera en las preguntas, que es el caso de Jacobo Ardes Vilanova, que también fue aceptado, le fue permitida, desgraciadamente, como no estaba, como solo fue una persona, no está catalogado directamente como un, ¿cómo se le llama esto? Gobierno de facto. No, ¿cómo se llama? Ay Dios, se me fue el nombre, que es cuando es un hecho que se puede tomar dentro de como una situación dictaminada anteriormente. No como, ahorita el nombre. Como una reelección o como una sucesión. No, es que tiene un nombre específico, se me fue. Pero, es cuando hay que se dictaminó de una forma y que se puede tomar ese dictamen para poder, sí, como jurisprudencia específica, el caso de Vilanova. Pero sí, realmente la ley electoral ahorita, con los cambios que se le hicieron, incluso ya no inician en mayo, inician en la primera quincena de enero. Y cambiaron el sistema en base a que se acortó de 9 meses, que era la campaña electoral, a solamente 6 meses. Y eso fue lo que ocasionó también muchos de los problemas y de las situaciones que se dieron en la campaña electoral. Gracias, licenciada. Muy bien, Sergio, gracias por el aporte. Miren, patojos, tiene razón Sergio. Lo que pasa es que resulta que no hay criterios sentados en cuanto a determinada circunstancia que puede darse durante el proceso electoral, toda vez de que esto va a depender, como bien lo dijo Ángel, a intereses políticos temporales y casuísticos que se estén viviendo en determinado momento. ¿Por qué una corte le dice sí a una persona y después otra corte le dice no, cuando la ley es la misma, cuando el artículo constitucional no se ha modificado? Si usted me pregunta así, a Silvia Andino, licenciada, mire, ¿usted cree que es inconstitucional la participación de la señora Ríos? Sí, lo es, no debe de participar, es clara la ley, es claro el artículo constitucional y no debe de participar para elección presidencial. Sigamos con el financiamiento. Cuando se quiso hacer una reforma y se planteó de que, porque hay muchos países, nosotros vimos legislación comparada, por ejemplo, Estados Unidos, el financiamiento es totalmente público. Es decir, es el Estado quien le dice, a ver, tenga Sergio para su elección, tenga Melanie para su elección, tenga Ángel para su elección, tengan Richard para su elección. Y los demás dicen, ve que de al pelo, ¿eh? Así hasta yo, si les van a dar el dinero. Y no obstante con eso, queda después el pueblo con una deuda pública porque se les asigna a dólar el voto. ¿Y cuántos votos tiene? Bueno, todo eso, mis estimados alumnos, es un control electoral. Que si reciben fondos, que si no lo declaran. Ahora ya tenemos el financiamiento electoral ilícito, delito que no existía antes. Entonces, todas las empresas, todas las sociedades que inyecten dinero a una organización política están en la obligación de hacerlo saber primero al Tribunal Supremo Electoral y después, como dijo Sergio, entonces trasladarlo a los partidos políticos. Pero inyectarle dinero así, y es obvio, patojos, miren, ¿cómo van a creer ustedes que con lo que el Estado pueda dar de dinero, digamos, para las campañas electorales, van a estar dando bolsas, van a salir en spot cada 2 minutos? Fíjense que yo me tomé a la tarea en estas elecciones a ver en la programación que yo tenía cada cuánto salía un anuncio de un candidato y salía cada 2 minutos con 8 segundos. O sea que en menos de 3 minutos eran anuncios de él. Entonces, el otro partido político que tiene el mismo derecho a participar
pues saldrá en un canal de televisión, porque entonces además de eso tenemos monopolizados los canales de televisión, eso también lo sabemos, y se sabe, ya sabemos nosotros, ya nos quitaron la venda de los ojos cuando pasó lo del señor Otto Pérez Molina, que en medios de comunicación estaban a favor de la corrupción, digámoslo de esta manera, porque eso era tal cual, a favor de la corrupción, porque mientras estábamos nosotros en la plaza, solo quiero que así me levanten la manita los que están acá, quienes estuvieron en la plaza más de alguna vez. Mientras nosotros estábamos en la plaza, ellos estaban pasando caricaturas, y los demás medios de comunicación estaban transmitiendo en vivo las manifestaciones, estaban entrevistando a la gente, estaban allí con el pueblo, pero los demás canales estaban pasando caricaturas, ¿verdad? Entonces, desde allí nosotros vemos cómo puede estar viciado un proceso electoral y podemos determinar entonces si el control que actualmente se ejerce sobre esas organizaciones está de un nivel bajo, medio o alto. O licenciada, mire, no llega ni abajo. Ni siquiera podríamos decirle que es estrictamente control. Digamos que tenemos un control disfrazado quizás porque, pues por lo menos al señor Valdizón le cancelaron su partido político. Otro tipo de controles cuando no se llega al porcentaje de votos, que no requiera el 2 o el 5% de votos, se cancela el partido político y así cuanta normativa se emita por parte del Tribunal Supremo Electoral para decir cancelar un partido, sancionarlo, y si no veamos la sanción más reciente ahorita política, ¿para quién fue? Para la UNE, doctora. No, pero estoy hablando de para un personaje, Sergio. Las mujeres deberían de saberlo, dice que por eso ganan Misco, dicen. Sí, Ronnie. Fue el precandidato de la UNE, de la USN. Ese señor que se fue a Estados Unidos y está preso allá. No, así es, Lisbeth. Néstor Brand. A Néstor Brand lo sancionó el Tribunal Supremo Electoral. Él fue el último. Usted tiene razón, Ronnie, pero él fue mucho antes porque él fue desde, creo que desde la campaña. El proceso de él, exactamente, el proceso de él fue el año pasado y si no estoy mal fue como en diciembre. Pero al señor Neto Brand le cayó, ¿verdad? Y le cayó, y todavía se fue a pelear. Entonces, no podemos, Pato, nosotros de verdad decir como guatemaltecos, sentirnos 100% orgullosos de ese control político, porque hay muchas debilidades y esas debilidades se evidencian no solo a nivel político, sino que por donde nosotros toquemos, ¿verdad? Es como ahorita un enfermo de cáncer. O sea, de verdad por donde lo examinen va a tener alguna deficiencia su salud. Entonces, así estamos nosotros. Por donde usted se va al Ejecutivo, usted se va aquí a la otra autoridad, y vamos al control judicial, dice, mire, licenciada, de verdad, mejor hablemos cosas bonitas, ¿verdad? Contemos un cuento, dice, ya de tanta pandemia y tanta cosa mala, mejor oigamos poesía, oigamos música, pues vamos a leer los escritos de Miguel Ángel Asturias, quien pues nosotros tenemos el honor de tener en nuestra facultad con la leyenda de que en este país solo se sobrevive de dos maneras, ¿verdad? Y una de ellas es loco, la otra no la puedo decir, pero nos la dijo el Premio Nobel de Literatura, ¿verdad? Entonces, eso, mis estimados alumnos, en cuanto a control político, ya sabemos las sanciones que les puede emitir. Vamos, por favor, a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, si alguien me hace favor de leer el artículo 115. Licenciada, buenas noches, perdone. Buenas noches, Alonso. Solo quisiera hacer una consulta ahí con respecto a lo que estamos hablando de la UNE.
con lo que hizo este partido político, que fue ponerle un techo a la campaña. Esto que fue más que todo estratégico, porque no era de una manera justa a los partidos políticos nuevos, porque a la UNE los conocen casi todo el país, mientras que si venía un nuevo, con los pocos recursos que tenían, no podían darse a conocer, mientras que a ellos ya los conocía casi todo el país y de esa manera iban a salir beneficiados, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto. Claro, de hecho es así, y parte de lo que dijo Sergio en cuanto al tiempo de campaña es que también se discute si es muy poco el tiempo de campaña en comparación a los partidos nuevos, a los partidos que ya tienen una trayectoria, que bien que mal, pues si nosotros decimos yo no votaría por ese, nunca, pero la gente vota por ellos. ¿Y qué hacemos? La UNE es el partido con más diputados en el Congreso. Tiene la presidencia del Parlamento Centroamericano, ¿verdad? Que es la hija de doña Sandra Torres. Entonces, pero lo más inaudito, mis estimados alumnos, fue lo que pasó cuando se descubre lo de líder, ¿verdad? Y lo de patriota, ya estaba el señor preso. Yo les juro, yo dije, no van a sacar ni un diputado, ni uno. No, pues, y ahí estaba la UNE con semejante, líder, con la gran cantidad, con 44 diputados. Patriota con 17 diputados. Es que ¿quién votó por esa gente? ¿Quién votó por esa gente? Entonces, Dios mío, Facundo Cabral tenía razón, que le tenía miedo a las personas, porque eran muchos que hasta elegían un presidente. Entonces, de verdad, ¿quién puede votar? Yo hubiera jurado y hubiera apostado que no sacaban un diputado. Ahorita voy, Sergio. Otra cosa. ¿Qué pasa con lo que nosotros denominamos transfugismo? Ya de lo que les quería platicar. Y quisiera decirle lo siguiente. Mucho se discute en que dicen, es que este tránsfuga se va para allá y viene para acá y se cambia en la playera y quitan eso acá. Les voy a decir algo, por muy feo que se oiga, por muy feo que se vea, eso no es delito, no es ilegal ni es ilegítimo. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros tenemos un sistema de elección que es el sistema de elección personal. Es decir, yo voto por Richard, yo voto por Gerald, yo voto por César. Entonces, como el soberano es quien elige a la persona, no elige al partido político, elige a la persona. ¿La elige por listado nacional o la elige por listado distrital? Está eligiendo a la persona. Entonces esa persona puede darle la vuelta al mundo en 80 días, que no hay ningún problema. No es ético, si usted lo quiere ver así. No es ético, no es leal, porque si yo le defino un partido político como el vehículo a través del cual se llega al poder, si alguien me prestó a mí un carro para irme a la playa y ese carro allá se arruina, no es justo que yo me regrese y en otro carro que está bueno y deje tirado al que me dio jalón de ida, ¿verdad? Entonces, no es legal, no es recto, digamos, no es algo no es derecho, ustedes quieren decirlo, pero ilegal no es. Constitucionalmente no es ilegítimo tampoco. Entonces, que se limite eso, yo sí estoy un poco en desacuerdo, pero sí entiendo el espíritu del por qué la reforma, y es porque aquí solo se está viendo, bueno, resulta que solo el partido oficial solo obtuvo 14 votos. Pero ese partido oficial, babos, el pisto. Vámonos todos para allá, entonces corren todos para allá. Ya después termina el periodo constitucional, otras elecciones se postulan para otro partido, no para el partido al que se pasaron. Y van quedando los mismos por 20, 30 años. Pero ¿y para qué renegamos si nosotros los ponemos allí? Nosotros somos los... ¿Y por qué? Pero sí,
¿De qué reniega, señor, si eso es lo que usted tiene? ¿Por qué todos envidiando a Bukele y todo? Porque la población salvadoreña eligió al presidente que tiene. Entonces, yo se lo digo, de un padrón de 7.8 millones de guatemaltecos, solo fuera a votar 1.4 millones. ¿De quién es la culpa? ¿De los gobernantes o nuestra? ¿Es de ellos? De nosotros. Entonces, Es nuestra, doctora. Los mandantes. Claro, la pasividad de nosotros y decir, ay, ¿para qué voy a votar si sigue lo mismo? O todos pensamos así, sigue lo mismo, pero ¿qué tal si empezamos a decir, no, yo voy a ir a votar, voy a ir a votar, y aunque sea como decía, por el menos peor, pero miren, algún día va a tener que cambiar esto, y cuando le dicen a alguien, mira, postulate, dice, ay no, es que esto, mira, tan chupo eso, después uno lo van a poner también que no es chupo y no, mejor no me postulo. Eso es lo que uno piensa, pero si así pensamos todas las veces vamos a caer en lo mismo. Perdón, Sergio, pero me está pidiendo la palabra César, encendió el micrófono. César, lo escucho. ¿Qué tal, licenciada? Mire, solo con una pregunta. Anteriormente, en las elecciones pasadas, se veía mucho de que ya como los medios de comunicación ya no dan, como dice usted, las noticias reales, y ahora las redes sociales decía eso como un práctico método de noticias. Se miraba mucho lo de los votos ya señalados para ciertas personas que incluso alegaban ese derecho, ¿verdad? Que es propio de la persona, donde ellos se dirigían a las urnas y la boleta que ellos entregaban, porque estaban señaladas con números, ya venían, por decirle así, tachadas, ¿verdad? Y se presentaron muchos casos, pero incluso creo que demandas, pero en este caso el Tribunal Supremo Electoral no actúa a favor de todo eso. ¿Qué medios utilizarían ellos? Es que lo que pasa, miren, cuánta boleta salió en los medios de comunicación, en las redes sociales, perdón, como dice César, no hay manera de saber si las boletas de verdad eran verídicas. Porque yo puedo imprimirle pilas en diseño gráfico, hace una boleta igual que la del Tribunal Supremo Electoral, le imprime, y eso lo que hace es causar desestabilidad en el sistema, justo para que la gente no vaya a votar. Entonces causa esa desestabilidad. Entonces no dice, ¿para qué voy a votar si mira, ya llenaron las boletas? Pero ¿y qué tan verdad es eso? ¿Qué tan real es eso? Entonces no podemos decir que manda César. Sí, como usted lo dice, y es muy cierto, y es que incluso esa es mi forma de pensar, que usted lo dice también, pero como creo que está señalado también en toda la dirección, como dice usted, del Tribunal Supremo Electoral, que a las personas que no dan su voto a ciertos candidatos que no sé si llevan más, creo que se les da un cierto porcentaje de los votos que la población no da, o estoy equivocado. No, usted está hablando de los votos en blanco. Ah, exacto. Pero eso ya creo que es en la segunda vuelta, creo yo, ¿no? Si se llegara a... No, es que ese sí es otro tema, y digamos con el voto en blanco, que era lo que se pretendía arreglar o medio componer, pero tampoco no es la solución. No es la solución decir tantos votos en blanco, entonces supongamos que esta gente quería votar por el menos votado. Eso es bien discutible. Entonces el menos votado, démosle, porque seguro ese que votó en nulo o votó en blanco quería votar por el partido La Tacita, que es el que menos votos tiene. Eso no es así. O sea, lo que vale, y miren, yo les podría decir, yo soy hondureña, yo nací en Honduras, y en Honduras se vota de la siguiente manera. La papeleta para elegir diputados es como de 6 vueltas, es una cosa así. Es con la foto de todos los candidatos y a color. Entonces usted empieza a abrir la papeleta y dice, ay, no, no, esta sí ve, esta era periodista, es buena. También yo creo como que es médico, este vota por este. Pero nosotros aquí que ni eso llegamos.
Y se ha luchado por esa reforma. Se ha luchado por la reforma de que aparezca la foto de la persona en la papeleta, porque yo quiero saber por quién estoy votando. Si fíjense que ahorita yo solo con verles la cara acá, digo, bueno, quién está poniendo atención en la clase, pero todos los que no tienen cámara, ¿qué sé yo quiénes son? Si me dicen asignarles participación y asistencia, no puedo asignarles participación y asistencia porque ni siquiera los estoy viendo. Ni siquiera los estoy viendo. Aunque ustedes no crean, yo aquí tengo el lapicero y estoy anotando los nombres de las personas que participan y que yo estoy viendo que asisten a la clase. Pero el que se pone la C, la A, y peor el que se esconde con nombres así horribles y qué feo. O sea, hasta para eso hay que tener uno un poquito de dignidad, ¿verdad? De cuando dicen notoria honradez. Entonces, eso, fíjense cómo es o hasta dónde va el legislador. No solo es que sea honrado, es que esa honradez sea notoria, que todo el mundo lo conozca por honrado. No basta que la persona sea honrada, sino de notoria honradez. Yo le podría decir, miren, el pediatra de mi hija es una persona de notoria honradez. No solo lo digo yo, lo dicen todos sus pacientes. En la vida política o digamos, pública, digamos, dígame un personaje que me estaba levantando la mano que era César. César, alguien que usted diga, licenciada, yo creo que fulano o fulana es honrado y es notoria su honradez, y vamos a ver todos aquí para decirle sí o no. Y todos, no, digamos. ¿Usted me indica que salga en medios de comunicación? Que una persona Perdón, no César, es el otro César Lorenzo, disculpe César. Okay. César Lorenzo, porque me estaba levantando la mano. César. Muy buenas noches, licenciada. Sí me escuchan, ¿verdad? Perfectamente. Ok. ¿Usted me dice de los presentes acá o cualquier persona? En la vida pública, a todo el que está en televisión, en radio, en prensa, en revistas, Fíjese que no se me ocurre nadie por digamos, el exceso de información que circula muchas veces por los medios y que muchas veces yo de alguna manera logro captar. Así que yo diga, por ejemplo, de notoria honradez, podría imaginarme tal vez el cardenal, posiblemente, pero no, la verdad... Los evangélicos se van a decir que no. Viola niños. Bueno, pues... se echa sus cervezas. No. Entonces los evangélicos y los católicos, si me dicen de Harold Caballero, yo le discuto, ¿verdad? De Harold Caballero, digo, mire, perdone, pero la Constitución establece del Estado seglar, o sea, no religioso. ¿Por qué? Porque todo el que tenga un cargo o que ejerce un cargo de que tenga que ver con la fe es fácilmente para influenciarnos. Por eso es que cuando ustedes lleven notariado van a ver que no pueden ejercer el notariado los que sean pastores, padres, curas, chamanes, nada. El primer requisito es del Estado seglar, es decir, que sea laico. Porque si imagínense que ustedes es el padre, yo soy católica. ¿Usted es católico, César? No. No, ¿alguien católico, por favor? No, presente. Ronnie, imagínese, Ronnie es el padre Ronnie. El padre Ronnie. Ronnie es franciscano, que es a la iglesia donde nosotros vamos a misa, y él es notario.
Y entonces me dice, mire, hermana Silvia, por favor firme las escrituras. Usted sabe que la Biblia establece que Dios bendice al dador alegre, que si tienes 2 túnicas, da una al que no tiene. O sea, usted con eso tiene la salvación, hermana. Yo le creo, yo le firmo todo, si es que es el Padrecito. Nosotros decimos es el Señor, el Padre, ¿verdad? Hacemos reverencia. Nosotros nos saluda al Padre. Así, ¿qué tal, Padre? ¿Cómo está? No, ¿verdad? Padre, buenas tardes. Es cierto, ahora los evangélicos. Hermana, hermano, Dios me ha hablado al oído y me ha dicho que usted tiene que donar su casa porque ahí va a estar la salvación. Dios me lo dijo en el oído ahorita. Dios me lo ha dicho. ¿Usted le firma la escritura, sí o no? Los que son evangélicos. Si César, usted es evangélico y llega su pastor y le dice, hermano, Dios me habló anoche y me dijo que si usted firmaba esa escritura, usted va a ser salvo por siempre. Su casa es salva, aunque ya no va a tener casa porque usted va a firmar aquí. Firmamos, porque la fe, ¿cómo vinieron los españoles? ¿Por qué creen ustedes que hicieron a la Virgen de diferentes colores, de diferentes tamaños? Porque la hicieron de acuerdo a las características físicas del lugar a donde iban. En Cuba, la Virgen es morena, es negrita. ¿Por qué no es cancha la Virgen en Cuba? Porque las mujeres allá no son canches. En Honduras, la Virgen de Suyapa es morenita y es pequeña. No me paro para que no vean mi estatura, ¿verdad? Pero lo hacen ¿por qué no la hicieron cancha también altísima, tipo irlandesa, alemana? Porque no, la estatura no, y así lo hicieron. ¿Por qué? Porque es fácil que jueguen con nuestra fe. Ahora nosotros ya a estas alturas del partido ya sabemos distinguir a alguien que verdaderamente tiene una fe a un vividor, porque hay vividores de los dos lados. No solo voy a decir que por eso puse los 2 ejemplos, ¿verdad? Católicos y evangélicos, de ambos lados, pero sí es cuestionable, por ejemplo, cómo estaba esa asta allá en Casa de Dios de 200,000 quetzales donado por Roxana Valdetti, ¿verdad? Y el otro calladito sin decir nada. ¿Por qué no lo dijo en el culto, hermanos? Quiero compartir la bondad de doña Roxana Valdetti, que ha donado esa asta de 200,000 quetzales. ¿Por qué no donó esos 200,000 quetzales a un hospital? Pero sobre todo, ¿por qué se queda callado? Entonces, el ocultar es igual que mentir. Si es tan limpio, le he dado gracias por la ofrenda, por el diezmo de la otra. Miren, la señora lo mandaba a traer en avión privado a él. No pueda decir todo lo que dijo la reina del sur allá en Estados Unidos, pues cómo le pasaba el dinero por que su casa a la par de ella, y cómo le pasaba el dinero todos los jueves al señor Cash Luna. Entonces, es muy discutible. También puede decir, mire, y del lado de la Iglesia Católica también. Aquí no estamos hablando de fe, sino que estamos hablando de por qué es que no hay nadie, y no debe de haber nadie con, digamos, tendencias religiosas en el poder. No deberíamos de ser un estado laico, total y absolutamente laico, y pues nosotros tenemos el derecho de creer y tener la fe que nosotros querramos, y los que no quieren creer en Dios, pues también que no crean, también son libres. A ver, Richard, lo escucho. Sí, doctora, con una consulta. ¿Usted qué considera, o mejor dicho, qué opina sobre las disposiciones del presidente cuando en sus primeras conferencias, en su mensaje presidencial, él nos mandaba la recomendación, que primero, bueno, era una recomendación y luego ya se transformó en un hábito de mandarnos hacer ayuno y oración? ¿Esta disposición usted cree que es anticonstitucional porque viola el Estado laico, o simplemente pues es algo que debemos respetar los que no somos católicos, por ejemplo? A ver, Richard, le voy a contestar de la siguiente manera. Fíjese que yo como me voy a poner de lado como cuando les preparo a mis alumnos en su examen técnico profesional. Si usted me pregunta
de este lado, mire, licenciada Andino, usted está a favor de que en la Constitución Política de la República, en el preámbulo, se comience invocando el nombre de Dios. ¿Usted considera, licenciada Andino, usted me lo pregunta aquí, en la academia, en la clase? Yo le voy a decir no. Y no porque no crea en Dios, sino porque resulta que no todos los habitantes de la República son creyentes. Yo tengo 2 grandes amigos que son ateos y son unos grandes seres humanos y son ateos. Entonces, ¿pero qué pasa? Y ellos me dicen, mira, a mí no me aplica la Constitución, yo me la aprendí porque ni modo voy a ser abogado, pero nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin y todo lo demás, pero lo primerito, invocando el nombre de Dios. México hace 2 años reformó su constitución y quitó eso. Y dejó su estado y dejó plasmado en un artículo de la Constitución que México era un estado laico. Entonces, usted dice, ay no, licenciada, pero mire cómo puede ser que alguien que sea ateo, sea mala, sea buena persona. Pues fíjese que sí. Y yo les voy a dar el siguiente ejemplo. Nosotros, todos aquí y en la academia, nadie debe de asustarse porque, ay, es que es ateo, ay, no, es que es el demonio. No. Todos nosotros, 24 de diciembre y 31 de diciembre, gracias a Dios que Dios provee, pues compramos nuestro pavito, nuestra piernita, la horneamos, hacemos arrocito, ponemos y servimos la comida en la mesa. El 31, los que creen en eso de comerse las 12 uvas, se comen sus 12 uvas, corren con las maletas por toda la casa, pero uno se baña, se cambia, se pone bien guapo, ¿verdad? Y se va a sentar al mueble de la casa, esperando que sean las 12 para comerse aquel comidal, dirían en mi pueblo, que está en la mesa. Aquel comidal, usted dele, que dele, va de sándwich. Entonces, bueno, ahora les voy a preguntar quién es mejor persona. Ellos son un grupo de 18 ateos y el 24 de diciembre, o sea, como quiero decir, miren, están en el Hospital San Juan de Dios dando panes con pollo y ponche a las mamás de los niños que están allí hospitalizados. Son ateos. ¿Quién es mejor persona? Usted que está en su casa sentado y fue al salón, las mujeres, a cepillarnos el pelo. Estamos así esperando que sean las 12 porque no sé para qué nos cambiamos tanto. Parecemos, miren, foto todos los años, nos bañamos y para estar sentados así, esperar las 12. ¡Feliz año! Y si no, los que beben, pues sus tragos y todo lo demás. ¿Quién es mejor persona? ¿El que está dando allá panes con pollo? ¿O usted que está en su casa comiendo usted solito con su familia? Hizo gran comidal ahí. Y les doy otro ejemplo. Yo, pues a mí sí me costó estudiar, ¿verdad? Las maestrías a mí me costaron, más la maestría civil. Entonces me llama y me dice, mira, ¿tenés un memorial de un juicio, de un desahucio? Me dice, un sumario. Sí, tengo. ¿Me lo mandas? Sí, te lo mando. Me dice, mira, ¿y cuánto puedo cobrar? Pero, o sea, eso es bien subjetivo. Mira, le dije, depende, ¿verdad? Depende de qué sea el desahucio. Entonces, pero yo le dije, yo no cobro menos de 5,000. ¿Y saben cuál fue su respuesta? Me dijo, mira, los pobres también tienen derecho a un abogado. Entonces me hizo sentir como que cucaracha, ¿verdad? Porque yo no cobro menos de 5,000. Y él es ateo. Y al final, ¿saben cuánto cobró? 2,000 quetzales. 2,000 quetzales. Cuando él se iba a examinar, yo salí de la biblioteca y le digo, mira, en el nombre de Dios, todo va a salir bien, vas a ganar. Y se me quedó viendo. Voy a ganar porque yo estudié, me dijo. No porque tu Dios me va a ayudar. Y me dijo la palabra, ¿verdad? Que empieza con andino, ¿eh? Y se metió. Y ganó. Y yo, gracias a Dios que ganaste. Necia, me dijo. Te dije que gané porque yo estudié. Entonces, y así, muchos compañeros, entonces me dicen, mira, esta constitución, entonces le respondo, Richard, yo como soy creyente, yo soy una mujer de fe, yo soy católica, yo le digo, sí creo en el ayuno,
pero más que en el ayuno, yo creo más en la oración, cuando se hace esta con fe, cuando esta se hace de verdad creyendo. Pero le digo, la clase no es de religión, yo soy la menos indicada para darle clase de religión, soy muy, muy pecadora. Por eso no puedo tildar a personas que son homosexuales. ¿Por qué voy a señalar yo a alguien que peca de otra forma de la que peco yo? Yo no peco de esa manera, pero peco de un montón de formas más. Soy pecadora todo, y así, no sé dónde estaría el bulto así de pecados que tengo. Entonces soy la menos indicada para hablarles de religión. Mejor les hablo de derecho. ¿Les parece? Excelente respuesta, doctora. Muchas gracias. Que el presidente lo haga, Richard. Él que lo diga y termina sus discursos, que Dios bendiga a Guatemala. Todo eso no sé qué religión profesa él, pero la que profese pues es indistinto si está haciendo lo que está haciendo con el pueblo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, vamos por favor. Solo una consulta, disculpe. Es sobre ese tema específico que hablaban del Estado laico. Yo estuve revisando la Constitución y era uno de los temas que a mí me entraba en duda. Y es el hecho de que en ninguna parte de la Constitución dice que el Estado debe de ser laico. Lo único que menciona de que tiene que ser laico la libertad de religión es la educación. Y es la presidencia, sí. Entonces el Estado, tengo entendido que el Estado no tiene una religión que sea oficial como en otros estados, en otros países. Porque me recuerdo del caso de un presidente que tuvo que volverse católico para poder asumir el poder. No me recuerdo ahorita si era de Colombia o de alguna región específica, pero en sí el Estado de Guatemala lo que pasa es que no tiene una religión oficial. Por eso es de que deja la libertad de culto dentro de la Constitución. Pero en ningún momento el Estado es laico. Lo que es laico es la educación. ¿Estoy en lo correcto o no? Fíjate, Sergio, que no obstante hay resabios porque resulta que la iglesia católica es a la única iglesia que la Constitución le reconoce su personalidad. Y le voy a leer el artículo 37. Personalidad jurídica de la Iglesia Católica, y quisiera que tuvieran el artículo 15 del Código Civil a mano, por favor, para hacer el símil de la explicación que les voy a dar ahorita. Artículo 15 del Código Civil, personas jurídicas. Personalidad jurídica de las iglesias. Se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Punto. Las otras iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácter religioso obtendrán el reconocimiento de su personalidad jurídica conforme las reglas de su institución, y el gobierno no podrá negarlo si no fuese por razones de orden público. Ejemplo, una iglesia satánica. A la iglesia que la Constitución le reconoce su personalidad es a la católica. Las demás tienen que hacer un trámite de inscripción de persona jurídica cualquiera, y dentro de la escritura constitutiva tiene que poner el objeto será la profesión de la fe y todo lo demás de la denominación. La presente persona jurídica se denominará Ríos de Agua Viva. Pero la Iglesia Católica solo se forma un nuevo municipio, y lo primero que se empieza a construir es una parroquia o es una iglesia católica, porque por tradición, según fuimos conquistados por los españoles, entonces, y la iglesia católica es la que tenemos nosotros desde por toda la historia, y es por eso que la Constitución es a la única iglesia que le reconoce su personalidad jurídica. Y ahí en el artículo 15 ustedes pueden leer, establece, son personas jurídicas, el Estado, la Universidad de San Carlos, las iglesias de todos los cultos, pero ellos deben de hacer un trámite de inscripción y se inscriben en el registro electrónico de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. Allí se inscriben las iglesias evangélicas, mormonas, testigos de Jehová, chamanes, lo que sea. La Iglesia Católica no, porque constitucionalmente ya tiene reconocida su personalidad jurídica. No necesita hacer absolutamente nada.
nada. Ahora bien, ¿por qué está, y dice, no podrá negar salvo cuestiones de orden público? ¿Se recuerdan cuando vino aquel señor que decía que era el anticristo, que de los 3 seises y no lo dejaron entrar, que porque Dios guarde? Miren, de verdad, a mí me viene a decir uno aquí, que es el mismísimo Mickey Mouse, que a mí lo que me da risa, pues, a mí que me vienen a decir, mira, eso es el anticristo, de verdad. ¿Y cómo es la cosa? Contame. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es que, o sea, comes igual que nosotros? Yo le saco plática. Le juro que yo le saco hasta el bendito, como dirían en mi pueblo. ¿Cómo va a creer que va a andar de que, uy, no, es que es el anticristo? Miren, de verdad, yo les digo de Dios para abajo, miedo a nadie, pues, miedo a nadie. Yo me pongo a platicar con el cuate, a ver que diga, ay, y contame, ¿y de dónde venís? Porque, ¿de dónde era que venía? Desde Estados Unidos venía el hombre, ¿verdad? Puerto Rico, es un puertorriqueño. Sí, pero él venía de Estados Unidos, o sea, su iglesia la tiene en Estados Unidos, y que el anticristo, y que por mí que brinque 10 veces, que se quede con ataques, que le haga lo que sea, yo le quedo viendo y yo me quedo, ¿verdad? O sea, pero no se le permita la entrada, Dios guarde, es que es el anticristo y eso va contra el orden público y eso. No, hombre, déjenlo que vengan, o sea, de verdad, pero bueno, allá cada quien. Pero vamos a leer, por favor, el concepto del Tribunal Supremo Electoral. Leamos la ley electoral y de partidos políticos. Sergio, ya que tiene el micrófono abierto. 121 de la ley electoral y de partidos políticos. ¿Programa un micrófono, Sergio? Ahorita lo prendí, perdón. Dice, artículo 121, concepto, el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. Es independiente y de consiguiente no superditado a organismo alguno del Estado. Su organización, funcionamiento y atribuciones están determinados en esta ley. Bueno, entonces ya sabemos qué es el Tribunal Supremo Electoral. Por favor, subrayen el artículo 121, el artículo 123 y el artículo 125. Repito, artículo 121, artículo 123, artículo 125 para saber algunas atribuciones del Tribunal Supremo Electoral. Ya son las 8:10, pero como no tienen ninguna otra clase, vamos a terminar con el control social. Cuando hablamos de un control y se ríen las patas así como que la gran y sigue la vieja hablando, no sé. Me va a dejar el boot, licenciada. Si estuvieran en la U dirían, bueno. Aquí tengo pues exalumnos, ahí está Jorge Alberto. Hola Jorge, no sabía que lo tenía por acá, mucho gusto. Jorge era de mis alumnos de teoría. Buenas noches, Jorge, de mis alumnos de teoría del Estado y nos íbamos a las 8:05, 8:10, ¿verdad, Jorge? Exacto. Y no era nada de bueno. Aguantaba ese. Bueno, como ahora el bueno no funciona porque estamos en la casa, 5 minutos más para el control social porque tenemos que verlo. Cuando hablamos de un control social es todo esto que nosotros estamos haciendo ahorita. Dirían ustedes, estamos pelando al gobierno. No. Esto que estamos haciendo ahorita nosotros, discutiendo sobre qué está haciendo aquel, licenciada, mire, y aquel, ahora yo les puedo decir, miren, ahora teníamos que haber ejercido control sobre la citación que le hicieron a la ministra de Salud y al director de la comisión del COVID, del doctor Asturias, porque dijo que va a haber un repunte de casos de COVID y que vamos a volver a las restricciones. O sea, y en español, ¿qué significa eso? Abro una semana para que se contagien unos 3,000 y ya luego vuelvo a cerrar. Como tengo los hospitales vacíos, ¿verdad? Tengo a los doctores cruzados de brazos, tengo un equipo médico vasto para que atienda a los 3,000 nuevos contagiados que andaban en la Sexta Avenida y que iban para el puerto el sábado, como aquellos chuchitos que les sueltan la pita, ¿verdad? Entonces, como que el mar se va a ir, el mar no se va a ir, ahí va a estar la Sexta Avenida, por Dios que no se va a ir, pero su vida sí se le puede ir en un abrir y cerrar de ojos. De verdad se lo digo. Yo perdí a mi mejor amigo,
a causa del coronavirus hace 2 semanas, y no tienen idea lo duro que fue verlo en un video, dando gracias por un mensaje que le mandamos y diciendo, me contagié trabajando, no me contagié por descuido. Entonces, eso de que con una mascarilla respiras mejor que con un entubamiento, es verdad. ¿Cómo es posible que nos digan que abrieron, que van a abrir, porque de todas maneras lo que dicen es que a todos se van a contagiar? Y yo les digo, miren, la sangre de Cristo, ¿verdad? Yo no. Ni mi familia ni yo nos vamos a contagiar. Pero allá como todos se van a contagiar, vamos, hombre, sí, es una gripona. Tomen aspirinita. 300,000 quetzales fue la cuenta de mi amigo. Todavía se debe un montón de dinero, se hizo colecta para poder ayudarlo. El intensivo costaba de 15,000 a 20,000 diarios. Necesitó 15 días en el intensivo y aún así falleció. Entonces, dígame usted si es una gripita o una gripona, como dijo él, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? ¿Para qué abrieron si hoy dijo el señor que va a haber un repunte de casos y que van a tener que volver a cerrar? ¿Qué opinión le merece eso, Luisa? Perdón, licenciada. Ahí le escucho, Luisa, no tenga pena. Ay, con todo respeto, una sacada de madre previa. Perdón. Pero la verdad es que sí es una inconsciencia, porque ellos debían de haber tomado las medidas necesarias. ¿Por qué nos encerraron tanto tiempo? Es una ridiculez haber estado encerrados tantos días, personas muriéndose ni siquiera de COVID, sino de hambre. Y que ahora vengan y, bueno, como el CACIF nos está presionando, ¿verdad? Porque esas son presiones, realmente son presiones políticas, y que de ahí se derivan para que ellos estén tomando todas estas decisiones que al final nos van a afectar a todos, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, la verdad, fue un error, porque inicialmente, como usted dice, no se tienen los medios suficientes o no están ellos realizando las medidas para tener abastecidos los centros hospitalarios, ¿verdad? Ni los médicos. Ya ni los hospitales privados. Ya nada. Usted suplica un lugar en un hospital privado. Se lo prometo. Jorge, ¿qué opinión le merece? Si vieron las declaraciones. Sí, yo vi un par de twitters que salieron. Pues realmente, mire, yo pasé, así una corta historia, pasé 7 meses sin trabajo y empecé a trabajar casualmente cuando inició el encierro. Entonces me ha tocado todos los días, gracias a Dios, pues trabajar y llevar el sustento a mi casa. Pero de igual manera, pues obviamente tratamos de cuidarnos lo más que podamos. Y realmente uno cuida mucho la vida de nuestros familiares, pero es inherente realmente el salir a trabajar, pues realmente la economía no va a parar, aunque estemos acá o no estemos, ¿no? Y realmente el gobierno pues ha fallado en el tema de los centros hospitalarios, en no brindarle todas las medidas a los doctores que están combatiendo esto, no tener la preparación debida para poder atender a toda la población que, pues en este caso, se ponen demasiado graves, ¿verdad? Yo sé que hay muchas personas que no han ido a hospitales, están en sus casas y gracias a Dios han salido. Y pues como muchas ya sabemos, pues lastimosamente no, ¿verdad? Entonces, es realmente una mezcla de todo. Sobre todo, pues las personas que nos dirigen, pues, a veces se ve que no tienen la capacidad o la voluntad de hacer las cosas. Sí, gracias, Jorge. Miren, Jorge dijo algo muy importante. Una cosa es salir porque tengo que trabajar y tengo que llevar el sustento a mi familia, y otra cosa es lo que dijo Luisa. Como tengo presión del CACIF y fuimos encerrados tanto tiempo, para no ir a lugares de distracción. Una cosa es salir por trabajo y otra cosa es salir por distracción. Esto es muy cuestionable porque hay personas muy vulnerables
y hay personas que se están rifando la vida, como los médicos, y hay tantos médicos muertos allá en el campo de batalla, para que por unos irresponsables, por andar sexteando y sin mascarilla, se contagien X cantidad de personas, y esas cantidades de personas necesiten oxígeno, que no hay, pero que esas personas contagien a médicos que están ahí y esos médicos se tengan que morir. Yo ese sábado, el sábado 25 de julio, perdí a mi mejor amigo. Se murió el esposo de una de mis mejores amigas, que es doctora, y lo trató en su casa como doctora, y 4 días duró y falleció. El lunes perdí a mi mejor alumno de hace 5 años, y me llamó Patti, ahogada en llanto, que había muerto Jorgito. Yo no pude más, me descontrolé horrible, empecé a llorar, aquí empecé a gritar, porque era mucha desgracia, era mucha desgracia. Todavía recuerdo a Jorge, así como puedo estar viendo ahorita a Jorgito, como puedo casualmente Jorge, como puedo estar viendo a Sergio, como puedo estar viendo a Luisa, como puedo estar viendo a Ángel, como puedo estar viendo a Antonio en mi otra clase. Y de repente me digan, murió por alguien irresponsable que andaba viendo como que nunca ha comido en un restaurante y se le va a acabar si los restaurantes no pararon de trabajar, perdónenme. Y ahora como que yo nunca he comido en un restaurante, me urge ir a un restaurante, cuando el que está aquí, esa enfermedad es altamente contagiosa. Con una mesa de por medio, miren, da risa de verdad. Yo respeto y allá el que vaya a comer a los restaurantes, porque pues se le van a ir los restaurantes, ¿verdad? Si las grandes potencias cerraron 2 meses absolutamente, toque de queda absoluto, no salir a ninguna hora. Francia, Alemania tuvieron toque de queda de 2 meses de forma absoluta. Nosotros tenemos toque de queda irrisorio a las 2 de la tarde, va para adentro otra vez. O sea, pero bueno, entonces los controles sociales pues sirven para eso, para cuestionar el actuar de las autoridades, y no solo eso, sino poder, con el derecho que tenemos de libre asociación reconocido constitucionalmente, asociarnos y formar entonces asociaciones sin intereses de lucro, sino simplemente nos asociamos para la defensa o poder intervenir en situaciones que interesen al país o que puedan afectarnos. Dentro de ese control social nosotros encontramos los grupos de poder, encontramos los grupos de presión, ¿verdad? Eso lo mismo en teoría del Estado, Jorge lo recuerda. Esos grupos de presión que lo que hacen es ir y van y presionan hasta que algo logran con el gobierno o ante el Estado. También tenemos asociaciones de sociedad civil que ejercen un control, de verdad un control, accionando cuando es necesario hacerlo, y le puedo decir yo, por ejemplo, así es, ¿verdad? Esta entidad no solo está para que los entrevistan, de hecho, cuando hay un acontecimiento coyuntural que es muy importante, donde primero van es, así es. Y entrevistan, yo he ido varias veces y entrevistan pues al director, a quien esté de director o a quien esté de directora. Otra, también intervienen fundaciones, asociaciones, si no miremos la asociación Mirna Mac. La asociación Mirna Mac fue la asociación quien interpuso un amparo ante la presidencia de la magistrada Valdés en su oportunidad. Otorgaron el amparo y fue destituida de la presidencia a los 3 meses de haber sido electa como presidenta. Mirna Mac también interpuso otro amparo en cuanto a la elección. Cuando iban Jimmy Morales dijo que iba a sacar a la CICIC, Mirna Mac entró a presentar amparo. Entonces, son de control social, bueno o malo,
el control que ejercen, eso es cuestionable por toda la sociedad, pero mientras no haya o no hayamos guatemaltecos que decidamos tener una participación activa dentro de la sociedad y ejercer un control que nos asiste constitucionalmente, entonces pues tenemos nada más que estar como espectadores y ver cómo se mueven las piezas del ajedrez dentro del gobierno, dentro del Estado, y esperar los resultados y quedarnos a ver cómo está el partido, ¿verdad? Si ganan los de un lado o si ganan los del otro lado. Cuando ustedes se gradúen, van a formar parte de un grupo de profesionales, que es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el cual ahorita está siendo muy, muy cuestionado. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Pues entonces tiene que buscar y asociarse con colegas para crear grupos que sean todos, obviamente, nos creamos con algún fin político. Yo les mentiría si les digo, miren, a mí no me interesaría, por ejemplo, llegar a la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Claro que me encantaría. Me encantaría tomar acciones y hacer algo por la unidad académica de nuestro colegio. Me encantaría. Entonces, yo sí formo parte de un grupo gremial, ¿verdad? Se llama Fuerza Profesional nuestro grupo. Entonces somos un grupo de profesionales que implementamos, digamos, actividades a nivel de gremio que pudieran de una u otra manera ayudar al profesional. Y de esos hay muchos. Cuando se va a elegir al presidente del Colegio de Abogados, se va a elegir al RIC, se va a elegir los abogados, todos tenemos mucha participación en la realidad y en la estructura del Estado, muchísima. Colegio de Abogados elige un magistrado para Corte de Constitucionalidad. Colegio de Abogados elige al representante del RIC. Colegio de Abogados elige y participa para elegir decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Colegio de Abogados también para miembro al Consejo Superior Universitario y etcétera. Entonces, al Tribunal Supremo Electoral lo elige la Asamblea, también un representante de la Asamblea del Colegio de Abogados. Entonces, nosotros tenemos una gran responsabilidad a la hora de graduarnos, de elegir y ver cómo se elige. Entonces, cuando ya están estas, digamos, la gente postulándose, lo primero que hace es ir al colegio y pedir el listado de las asociaciones de profesionales para acercarse con nosotros y hablarnos, y mire, quién es forma parte de la junta directiva, quiénes son. Bueno, somos 3 o somos 5. Entonces ya vamos a llamar a nuestros agremiados, les dan, y los escuchamos a todos realmente, y ya pues depende de las propuestas que tengamos, ya decidimos por qué candidato irnos o decir, miren, mucha, yo creo que mejor aquel, o se divide el grupo y no todos tienen que ir a votar por el mismo. Entonces, ese control social es el que todo y cada uno de nosotros ejerce, pero no entrando a Facebook y control social no es ese, que publiquen algo del gobierno y entrar a Facebook y escribirles, sí, son ladrones, corruptos. Eso no es control social. Eso no es control social, porque yo me puedo estar escondiendo bajo un alias como Michu. ¿Cuál era el que estaba ahí en el Michu, ¿verdad? Y ser un X y decir cualquier cantidad de sandeces que se me ocurran sin dar la cara. Entonces, no, un control social es decirle así a la cara, mire, usted está haciendo mal esto y esto, y nosotros como parte de la sociedad exigimos y queremos estos y estos cambios. Entonces, eso es un control social, mis estimados alumnos. No sé si tienen algún comentario, y si no, damos por terminado los controles, que bastante contenido es y tendrán que desarrollar a la hora del examen. No me pueden dejar ninguna respuesta en blanco porque bastante que hemos hablado de los controles. Si ven su programa, este era el último control que nos faltaba para entrar ya a garantías constitucionales, de las cuales ya adelantamos bastante el primer día de clases. Vamos a ahondar en el tema en cuanto a la evolución, en cuanto a la historia de las garantías constitucionales, para entonces ya entrar en materia de amparo.
Para lo cual les voy a solicitar lo siguiente, no por mi bien, porque pues yo ya me lo sé, yo ya soy abogada, yo ya lo viví, ya sufrí eso, pero se lo dije en la otra sección, compren papel doble oficio o compren cartulinas, para que puedan hacer el trámite del amparo. ¿Por qué? Porque el trámite del amparo va a tener una ponderación de 10 puntos en el examen del primer parcial. Van a haber 20 puntos de pregunta directa. Mis exalumnos ya saben cómo es. Es defina y explique el control social, defina y explique el control constitucional, es fundamento legal. 20 preguntas así, directas, y una parte de la elaboración del esquema del amparo. Y de la única manera, mis estimados alumnos, que usted se puede aprender el trámite del amparo, que son bastantes pasos, son como unos 12, 13 pasos, es haciendo en carteles, en un cartel, y leerlo, y leerlo, y leerlo, y leerlo, y leerlo. Porque si usted cree que se va a aprender el amparo así, interpretación del amparo, artículo 21, primera audiencia, 48 horas se piden antecedentes, en 48 horas se piden, así no se estudia, así no se va a aprender el amparo jamás.